Expedientes. Expediente número 15. La verdadera historia del exorcismo de Emily Rose. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 15 de este podcast que relatará los mitos y casos más extraños e inexplicables que te puedas imaginar. Yo soy Oscar. Yo soy Tobex. Y esto es Expedientes. ¿Qué onda, Tobex? ¿Cómo andas, güey? Yo, Oscar, bien, ya recuperado de la gripe infernal que tenía yo el podcast pasado. Ahí se te quitó. Ya, Qué bueno, ya güey. se me quitó, ya estamos al full, ya. Es No todo, era güey. COVID, estoy vivo, voy a sobrevivir. Va a haber Tobex para rato todavía. Eso es todo, güey. Eso es lo importante, que seguimos aquí y que no se les olvide, gente, seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, Así que es. nos ayudan mucho. Nos Y ayuda mucho con ese like. darle su me gusta ahí al videíto. Exacto. Así es. ¿Y qué onda? ¿Cómo sientes la vibra este día? Porque se viene un capítulo fuertecito. Pues no sé, como que, mira, aquí el día ha estado como que nubladón, estuvo lloviendo hace rato, como que se sentía frito, güey, entonces, Se como que siente, está acorde con el tema, ¿no? sí, se siente acorde Que al temita. Es así todo, es. güey. Pues bueno, comencemos. En la actualidad hay una gran variedad de películas sobre exorcismo basados en hechos reales. Pero, ¿qué tanta verdad hay detrás de estas películas de Hollywood? Todos sabemos que Hollywood pinta demasiado estas películas, dándonos a entender que hay entidades malignas rodeándonos durante la noche, y que demuestran la cruel verdad de una posible posesión demoníaca. ¿La verdad se oculta detrás de una película? El día de hoy les traemos el caso de Annalise Mitchell, o sea, hace Emily Rose. Dios. Oh, güey. ¿Ok? ¿Cómo ¿Qué viste tal? mi intro, güey? Está perturbadora. Ok. Es que sí, porque generalmente en el cine hay una cosa que mucha gente a lo mejor no entiende, aunque muchas películas dicen basadas en hechos reales, no quiere decir que tal cual te lo están mostrando fue como tal cual pasó. Siempre el Ujú. cine va a meter como que ahí, Sí, te lo dijeran pinta, por pues. ahí su Ujú. cuchara, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. como para darle más dramatismo, que obvio, sí se basa en una historia real, como las películas que hicieron de los Warren y eso, pero no quiere Ujú. decir que exactamente así pasó, o sea, te lo Exacto. pintan diferente. De hecho, ni siquiera las historias basadas en hechos reales, toda historia sacada del libro, porque todas las películas vienen de un libro, del guión y todo eso, son muy diferentes. O sea, si tú lees el libro, por ejemplo, en Harry Potter, si lees el libro y ves la película, sí está basada en el libro, pero no es exactamente como dicen. Entonces, igual Exactamente, en todo esto exactamente. de terror. Aunque en las películas de terror suelen mucho enfocarse en que realmente sí está sucediendo la posesión, ¿no? O casos paranormales, fantasmas o lo que tú quieras. Y realmente no pasa eso. O sea, es una historia totalmente diferente y solamente para hacerla más atractiva al público. O sea, le Exactamente. meten su cucharita ahí, ¿no? Exacto. Su fantasía ahí Sí, 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 sí. para que pegue más, para que venga más en taquilla. Claro que sí. Annalise Mitchell nació el 21 de septiembre de 1952 en la comunidad de Levi-Fink, Alemania. Ella era hija de Joseph y Anna Mitchell. Era la mayor de 3 hermanas y era parte de una familia profundamente católica. Raro. Raro. Y obviamente ya viendo que es católico, posesión, ya te das un Sí. poquito la idea de para dónde va el asunto. Yo Este, siempre he dicho y lo voy a sostener que no sé por qué las personas que son más creyentes o las que están muy así, pero de esas que les llaman de hueso colorado, güey, son a las que más les pasan este tipo de cosas. sí, güey, la neta. Cierto. Bueno, la madre de Annalise, antes de conocer a Joseph, tuvo una hija fuera del matrimonio, lo cual era muy mal visto en aquel entonces. Después de casarse con Joseph y después de que naciera Annalise, su madre empezó a sentir una culpa inmensa por haber tenido a su primera hija fuera del matrimonio. Lamentablemente, la primera hija de Anna fallece a los 8 años de edad. No encontré el motivo por el cual fallece, pero pues la niña fallece. Nada más comentario. Está medio turbio ahí, entonces no sé qué pensar, la verdad. O sea, ya tenía una hija, Tenía ¿no? una Fuera hija. del Ujú. matrimonio.
Luego se casa con Joseph y Tiene a van a tener una niña, tiene a Annalise, Annalise, ujú. Y a los y es ocho cuando años, fallece. la primera hija de Ana fallece. Como la primera hija de Ana, bueno, no entiendo esa parte. La primera hija de Ana que estuvo fuera del Ah, matrimonio. ya, la Ujú. hermanastra, por así decirlo. Era la más grande, pues, entonces Ajá, fallece, sí, ¿no? sí, sí. Ok. Dice, después de que su hermana fallece, Annalise de alguna manera comienza a rezar por los pecados de su madre, pareciendo querer quedar bien con Dios de alguna manera a nombre de alguien más. Annalise, a sus 10 años, ya tenía una carga moral muy grande, que posiblemente esto desde muy pequeña pudiera influenciar muchas cosas sobre ella. O sea, desde muy pequeña, Annalise dijo, ¿sabes qué? Yo quiero rezar por mi mamá, quiero rezar por mi difunta hermana, por todo lo que sucedió. O sea, como que era muy devota, ¿no? Como que su mamá la influenció demasiado Ajá, como que le hacia metió la mucho. religión y eso es lo que hacía todo el tiempo. Siempre rezaba, siempre, siempre, siempre. Ok. Ok. Entonces, a la edad de 16 años, Annalise en 1968 comenzó a sufrir ataques epilépticos, además, un Qué cuadro de raro. depresión profunda. Qué raro, ¿no? Qué rara la epilepsia en esa Sí, época. es la clásica, ¿no? De la epilepsia y cosas raras. En una ocasión, Annalise comenzó a caminar por su escuela en un estado de trance, aunque ella no recordaba nada. Un año Ok. después, se despertó en una casa un año después se despertó en su casa habiéndose orinado y comenzó a convulsionarse y temblar incontrolablemente. Por lo cual su familia decidió internarla en un hospital psiquiátrico, donde se le daban varios ¿Anticonvulsionantes? anticonvulsivos, Sí, sí. antipsicóticos y estabilizadores de ánimo. Un neurólogo la diagnosticó con epilepsia del lóbulo temporal, que o sea es un desorden que genera convulsiones, pérdida de memoria y alucinaciones visuales y auditivas. ¿Ok? Ya analiza este punto, ya estaba diagnosticada. Quiero Ok, aclarar esto. entonces ya estaba diagnosticada ahí. Ya estaba diagnosticada, quiero aclarar esto. Entonces O sea, sus padres ya es, sabían. no Ajá. es como el primer caso en el que dicen, ok, no es el diablo, tiene algo mal, ¿no? Está malita. Ujú. Sí, o Ok. sea, que tú sabes perfectamente que antes de diagnosticar una posesión o algo, es Ujú. obviamente que tienen que ir a un estudio clínico, descartar todas las Así debería ser. posibilidades, que se supone que sí lo estaban haciendo. O sea, iban Ujú. bien, Sí, ¿no? sí. Eh, ok, a pesar de tantos problemas, Annalise terminó la preparatoria y entró a la universidad con la meta de ser maestra. O sea, terminó la preparatoria teniendo esos Ok, ataques, o sea, consumiendo sus medicamentos, ¿no? ya. O sea, al menos se lo pudieron controlar y llevó una vida, entre comillas, normal, ¿no? O sea, Ujú, ya pudo por exacto. lo menos Hasta entrar a la terminar la universidad. secundaria y el bachiller. Que justamente ahí es donde empieza la película, cuando entra a la universidad. Ok. ¿Ok? O sea, toda esa parte la omiten, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Digo, omitido totalmente. En 1973, a la edad de 20 años, ya asistiendo a la universidad, sus síntomas habían empeorado considerablemente. Sus medicamentos ya no surtían ningún efecto. Los símbolos religiosos parecían dañarla de alguna manera, al igual que las iglesias. Para este Ok. tiempo, Annalise se queja de las alucinaciones que aparecían por su mente mientras rezaba. Ella rezaba todo el tiempo, antes de ir a la cama, antes de comer, y siempre escuchaba voces que le decían que sufriría en el infierno. Miraba rostros demoníacos en todas partes, hasta llegar al punto en que empezó a tener pensamientos suicidas. Ok, entonces Annalise estaba consciente de todo, ¿eh? Esto lo aclaro. Ella estaba O sea, consciente de todo. Ella sabía lo que miraba y ella les contaba todo a sus padres. pero en este punto nunca dejó el tratamiento, o sea, seguía No, consumiendo su medicamento regular y demás. lo seguía consumiendo. Pero según ella,
ya no Ujú. surtía efecto. Porque, Ok. porque aunque se lo tomara, seguía viendo y escuchando chingaderas. Como, Pero ya no convulsionaba, o sea, ya no, nada ajá. más eran como que las visiones y las Ujú, voces. exacto. Ok, Annalise y su familia, ok, Annalise y su familia pensaban que había sido víctima de una posesión demoníaca. O sea, ella sabía, ella pensaba también, junto con Mm. su familia, que había Que sido, estaba que poseído. estaba poseída. Ok. Y organizaron una peregrinación hacia un pozo sagrado que se encontraba cerca del lugar donde vivían. Ok, Cabrón, un pozo sagrado. ahí fue cuando se convencieron más de la posesión de Annalise. Pues ahí tenían ahí tenía la incapacidad de acercarse a crucifijos o beber del agua bendita. La pregunta aquí es, ¿a quién le dan de beber agua bendita, güey? Sí, no mames, esa madre está bien contaminada. O sea, ¿ya no se supone que los tienes que aventar o algo así? Se supone, ¿no? Y hasta donde sé, no es bueno tomársela, ¿no? O No. sea, porque es Obviamente, como, o obviamente sea, sí, si purificas, no sé, un vaso de agua de una botellita Bonafón, o sea, va a ser agua bendita, ¿no? Supuestamente. sí, sí. Pero, no sé. Está medio raro ahí Ya de esa pozo. parte. Y el Bueno, pozo. depende, es que si era un pozo natural, si era agua de manantial así que estuviera limpia, pues igual y sí, porque antes Ujú. así consumían su agua potable o así conseguían su agua dulce, ¿no? Creo. Sí, Porque ¿sobre qué año es más o menos? ¿En en mil qué? el 73. Mm, no, ya había purificadoras ahí. Sí, Entonces creo. sí. Ok, Pero purificadoras bien o purificadoras. bueno, eso sí. Porque tú sabes bueno, es que sí es cierto, en aquel entonces creo que utilizaban mucho el agua hervida, ¿no? Pero Mm, para un pozo, entonces estaríamos medio medio raro. raro. Ujú. Habría que ver las condiciones del pozo y por qué era bendito, porque se supone que era sagrado o algo así. Creo que ahí venía el nombre, pero no lo noté. No sé por qué no lo noté. F. FFF, pero igual lo investigaré después. Annalise, al darse cuenta que sufría de todo esto, ella misma rodeada de tanta religión por parte de toda su familia, empezaría a creerse que realmente estaba poseída. O sea, después de sufrir esto en el pozo, de que sentía aberración por las cruces y por estar cerca de Mm. lugares religiosos, ella misma, al estar rodeado de todo ese mundo de religioso, ella también como, y aparte su enfermedad, como que la envolvía en todo ese mundo, ¿no? Querer, de querer creérsela de que realmente sí Mm. estaba poseída. Siento que yo a ese punto, ¿no será que tuviese al final como psicosis y tanto te meten la idea de que es que puede ser el diablo, puede ser esto, ¿no? La Ujú. chingada, y escuchas voces, escuchas cosas. Yo siento que va por ahí el asunto, porque Va es por ahí. como que te meten algo a huevo, ¿sabes? Y Ujú, es sí. como que al final termina, es como, podría ser un método de autodefensa, así como de rebelión, de decir, no quiero creer en esto y como no quiero es malo, pero como antes la religión se basaba mucho en el miedo, ser así como que, es que si tengo estos pensamientos, por eso me dicen que me voy a ir al infierno y voy a sufrir y voy a morir, la chingada. Ujú, de hecho. No sé, no soy psicólogo, ¿verdad? Si hay algún psicólogo que me confirme. Sí, si nos está escuchando un psicólogo ahí que nos diga. Bueno, dato interesante, ¿eh? Epilepsia del lóbulo temporal detona el síndrome de Grenwin. Se caracteriza por alteraciones en la conducta sexual de los pacientes, hiperagresividad, circunstancialidad, o sea, problemas para seguir una conversación, luego regresando a a la conversación desde el punto donde se quedó, sin darse cuenta. em, Religiosidad, dibujar cosas sin sentido y una tendencia compulsiva a escribir excesivamente. Entonces, eso te da a entender muchas cosas de por qué se Sí. portaba así, por qué hacía todo lo que hacía y O sea, de por sí le fallaba el cerebro, güey. tenía problemas, güey. Tenía problemas bien cabrones la morra, güey, así. Sí, sí. Sí, es Eh, que son los síntomas. Todo eso que acabas de mencionar es como que te lo pintan en Hollywood. Lo utilizan mucho así como que de repente no te escucha y está pintando. ujú. Te pintan mucho la de que están rayando un cuaderno. Nada más Sí, así o de que están repente empiezan a rayando y rayar. hacen un círculo sin Ajá, sentido y que hacen así un exactamente. chingo, como la de, creo que también la película del Aro.
La del aro, Que ajá, está el sí, niño sí. dibujando el círculo, que es como la tapadera del pozo, ¿no? Y todo No eso. recuerdo si es esa o esa en alguna otra de un exorcismo que vi que también te ponen el que empieza a rayar las caras. O sea, le das un, no sé, un periódico y si hay fotos empieza a rayar las caras. Ujú, Nada más las puras caras. Y eso te lo ándale, pintan así como un síntoma. exacto. Y no, Entonces, están mal de la cabeza. ¿qué es lo que la gente Lo que no sabe. lo que no saben? Tiene lógica, muchas cosas tienen lógica en esta vida, gente. Annalise ya estaba diagnosticada. ¿Qué hacía a sus padres creer que en realidad era una posesión? ¿Acaso era una fe en la religión lo que los llevó a pensar eso? ¿O acaso fue solo el simple hecho de que dejaran de darle sus medicamentos solo porque pensaban que ya no funcionaban? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Un poco de ambas, yo creo. O sea, entre que cuando te arraigan mucho una idea, como dices, o sea, por ejemplo, regresemos un poquito, basémonos en el hecho de que desde que ya muy pequeña sentía culpa por su mamá y que ya sentía que Ujú, tenía que hacer algo, o sea, ya cargaba una culpa de por sí. A eso súmale la creencia extrema, por así decirlo, por así llamarla, y luego súmale los problemas que ya traía de por sí de salud, o sí. sea, todo eso es una pinche bomba, así que en algún momento iba a explotar. Aunque de hecho posiblemente sus problemas de salud detonaron por eso, por traer Ujú. tanta carga, tanta presión encima. Sí, mucho estrés, mucho que te estresas y te haces ideas en la cabeza. Sí, eso está cabrón. Es como los pinches militares que regresan con estrés postraumático de la guerra, o sea, que no se pueden Ujú, incorporar como tal a la sociedad porque ajá. traen un chingo de pedo de que Y siempre andan. escuchan, Ajá. ajá, escuchan que Los. no sé, se revienta una llanta, un globo o algo y piensan que son disparos y Sí, se tiran al ¡pah! suelo, güey, ajá. Pecho Sí, tierra. igual esta morra que es como que, ah, no mames. Sí, está cabrón. Poco después, Annalise empezó a empeorar. Se volvió más agresiva, se hacía daño a sí misma, se desnudaba sin razón y orinaba donde ella quería. A la verga. Hasta comía insectos que encontraba en su habitación. Y en una ocasión le arrancó la cabeza a un ave a mordidas. No mames. Ya estaba empeorando demasiado. Psicosis, eso Ya es está a este psicosis. punto. Yo creo que hubiera sido buena idea meterla otra vez al O psiquiátrico psiquiátrico, sí, y a huevo. tenerla ahí que esperar cualquier otra cosa. Esa es mi opinión, ¿no? Porque Siempre obviamente. todo así, güey. Ah, está bien, ya hasta que ves Ah, lo peor, es así como que, bueno, está bien, como que ahora sí sí, ya sí, sí. necesita ayuda. Claro. A pesar de que Annalise ya había sido diagnosticada con una enfermedad y que ya estaba en tratamiento, sus padres por fin decidieron omitir en un 80% todo lo relacionado con la medicina y optaron por ir directamente a la iglesia. Aquí, aquí cambia todo, aquí empieza lo malo para Annalise. Yo a este punto no le veo una salvación para ella, la verdad. Eh, en 1975, el padre Ernest Alt y Arnold Renz obtuvieron permiso del obispo local para realizar ritos de exorcismo. No obstante, el obispo pidió discreción absoluta para no alarmar al pueblo ni alertar a los altos cargos, ya que el rito romano del exorcismo era algo muy anticuado y los métodos inhumanos. O sea, era el primer rito de exorcismo que era muy fuerte, supuestamente. Y no querían que se enterara nadie, pues que estaban utilizando ese tipo de exorcismo, ¿no? Ok. 3 días de que Annalise cumpliera los 22 años, se da inicio a la primera sesión en completo secreto. Para este entonces, los Mitchell ya habían decidido omitir todo el tratamiento médico de Annalise. Por los siguientes 10 meses, se realizaron 67 ritos de exorcismo, A la madre. de 1 a 3 veces por semana que duraban 4 horas aproximadamente. Y durante estas sesiones, los sacerdotes intentaban alejar a los demonios del cuerpo de Annalise mientras ella peleaba internamente con las voces demoníacas. Madre, un chingo, güey. Entonces, yo a este punto digo, verga, no.
no me puedo meter en los zapatos de Annalise en este momento, así como lo estoy escuchando o lo estoy leyendo, porque está muy cabrón. Está muy cabrón el simple hecho de que, o sea, y ella estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿eh? Ella estaba consciente. O sea, ella dijo, sí, yo estoy poseída, tengo que sacarme estos Ujú. demonios. Sácalos, sácalos, sácalos. O sea, era por parte de sus papás y por parte de ella también. Sí, claro. Al final de este periodo, Annalisa había dejado de comer completamente. Los sacerdotes y ella pensaban que dejando de comer, los poderes de estos demonios no serían tan fuertes y dejarían de tener control sobre ella. Y sería muchísimo más fácil hacer Exorcizar, a ¿no? exorcizar a los demonios. Hay algo muy, muy curioso. Esto no lo quería decir, lo quería omitir, pero creo que Ok. es algo relevante. Las voces que ella escuchaba, Ujú. dos de las voces que ella decía que escuchaba en su mente, una era de Hitler, Cabrón. ¿ok? Y la otra era de Judas. Y estas dos voces discutían en la mente de Annalise. Cabrón, ¿qué decían? Una decía, Hitler decía que él era un ser todopoderoso y que Judas lo callaba. Prácticamente le Ujú. decía, tú cállate, tú no sabes nada, yo fui el primero en llegar aquí, así que yo soy el líder, algo así. Sí, algo así, una Peleando por babosada así, güey. territorio. Sí, güey. Algo así, una babosada. No tiene sentido, eso sí no tiene sentido, Ujú, fíjate. no tiene sentido, por eso no lo, Porque se supone que, o sea, aunque Judas traicionó a Jesús y fue el que lo entregó, según la Biblia, Exacto. tenía que pasar así. O sea, supuestamente según la Biblia, haya hecho bien o mal, lo hayamos visto como mal, de todos modos es algo que se supone que Dios sabía y que tenía que pasar de esa manera. Entonces no veo el por qué sea un demonio. La gente lo ha como que demonizado, por así decirlo. Simón. Pero creo que hasta es santo, creo que Judas hasta es Ujú, santo. es santo. Y Hitler, pues, qué Pues pedo, o es, sea, sí pues es, estaba zafado, pero pues, ujú, pues es, entiendo el pedo de que a lo mejor tanta masacre y muerte y la chingada, tal vez porque terminara en el era, infierno, tal vez, pero digo yo que tal vez porque era en Alemania. también. Eso tendría No, mucho sentido. era la te hubiera querido más que hubiera dicho algo así como yo soy la reencarnación de Hitler, a la Espera, verga. para allá vamos. Cabrón. 42 sesiones, no eso, otra cosa. 42 sesiones de 67 fueron grabadas, las cuales las pueden encontrar en internet. No mames, neta. Les voy a poner el link en la descripción para que entren Quiero. y escuchen las grabaciones. No se las voy a poner aquí, pero ahí se las voy a dejar para que las escuchen. Bueno, todo esto acabó con la vida de Annalise. Prácticamente murió de inanición y de deshidratación. Después de la muerte, se realizan autopsias para detectar el tipo de muerte y determinan diagnosticando que murió de hambre y de sed. Al final de todo esto, Annalise terminó pesando menos de 30 kilos. Sus rodillas estaban completamente destruidas por obligarla a arrodillarse más de 100 veces durante los exorcismos. Annalise murió el 1 de julio de 1976 a los 23 años. Después de esto, el gobierno alemán metió sus cartas en el asunto y empezaron a investigar el caso, Pinches alemanes. dando a conocer que si una semana antes de la muerte de Annalise hubiesen llevado al hospital a esta señorita, ella hubiera podido sobrevivir. Con este veredicto, los padres de Annalise y los sacerdotes a cargo de los exorcismos fueron enjuiciados por homicidio por negligencia el 30 de marzo de 1978, 2 años Unos después años de la muerte después. de Annalise. No está mal. Los médicos que testificaron por parte del fiscal declararon que los males de Annalise eran meramente médicos y las alucinaciones se debían a la perturbada mente de Annalise a causa de su crianza religiosa. ¿Ok? Pero no falta aquí la declaración
de la iglesia, que tratando de Sí, claro. defenderse, dice, Sí. la defensa por parte de la iglesia aseguraba que los exorcismos eran legales, ya que la constitución alemana protegía a las personas de practicar sus creencias religiosas. Los sacerdotes testificaron que Anneliese se encontraba poseída por varios demonios, de los cuales aseguran que eran Hitler, No mames. Judas, Lucifer y Nerón, y muchos más. No mames. Pero si acabamos de tocar ese punto, güey. Se supone que Judas es un santo. ¿Cómo va a estar ahí? Como Pero, demonio. O sea, como demonio. ajá, Te según, lo puedo llegar a creer que dijera, no, güey, es que Judas tiene que es que venir. según ellos escuchaban las voces. Y ellos tienen las grabaciones. Entonces, esas grabaciones las pusieron como prueba en el, En el en el juicio. juicio. Y eso fue lo que pusieron ellos, ¿no? O sea, probablemente, no sé, falsas o. Es que a lo mejor es lo que te digo aquí, por ejemplo, yo estaba viendo un reportaje también que decía precisamente eso. No vamos a entrar mucho en detalle de religión, pero así a grandes rasgos es como que mucha gente dice, es que Judas el traidor, ¿no? Ujú, Pero es lo que estaba explicando, si lo analizas, güey, es como que, o sea, tenía que pasar, si no hubiese sido Judas, o si hubiese sido Pedro, hubiese sido Juan, hubiese sido cualquiera, Isaac, cualquiera de ellos. cualquiera. O sea, tenía, como te lo pinta la religión, tenía que suceder, o sea, tenía que pasar, fuera por quien fuera. Así fuera cualquiera de los 12 o fuera uno, o fuese la misma María Magdalena, tenía que pasar, ¿no? Entonces, Claro. en un principio, como no lo entendían, lo crucificaban mucho de que no, es que traidor y que no sé qué, y por eso se Ujú, suicidó y se quitó la vida. Sí, a lo mejor se quitó la vida por culpa, porque a lo mejor no supo entender la carga que tenía, ¿no? Pero ujú. hay muchos que decían que a lo mejor era como se le dice, el discípulo que más creía en él o que más fe tenía en él, porque pues es una responsabilidad de todos modos muy grande, cómo entregas Ujú. a tu maestro, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces ahí sí se me hace como que un poco incongruente y a lo mejor la misma Annalise en ese estudio que le metieron en la cabeza, ¿no? O sea, de que lo vio así durante toda su vida en la religión, pues a lo mejor por eso decía que era un demonio y ella misma se empezó a Lo hacer historias en convirtió, su ¿no? cabeza. Ajá. Exactamente, y Sí, por sí, eso sí. es que ella lo mencionaba, ¿no? Porque es como que cuando alguien sabe mucho de un tema, pues te va a hablar de Y ella tenía del tema desde que era niña. O sea, exactamente desde imagínate, muy, desde muy muy pequeña. pequeña toda la vida. Supongo que se debe haber leído la Biblia un chingo de veces. Y ha de haber Sí, leído todo. Y ahí empezó como ella que inventarse todo el desmadre ese, ¿no? exactamente. Yo siento que va por ahí. Y Hitler, yo creo que lo metió por ser alemana. Historia. Historia, yo creo que por eso. Sí, sí, Entonces, pues y estaba reciente, ¿no? Lo de la Segunda Guerra Mundial, sí. ¿no? Ujú. No, no tenía mucho. No nos quedamos asegurando que la muerte de Annalise fue por su. O sea, decían que Que la murió muerte de Annalise por los era demonios. porque. Por su dura batalla contra estos demonios que habitaban en su cuerpo. O sea, todos esos demonios dice que eran bastantes, ¿no? Y que, o sea, no era porque no comía, no era porque no tomaba agua, No no era. tomaba. No, porque ella peleaba contra estos demonios. Entonces, por eso murió, ¿no? Sí. Después de esto, los sacerdotes se les declaró culpables, obviamente. Sería una babosada ahí que los dejaran libres, ¿no? Pero sentenciándolos solamente a 6 meses en prisión. Y a los padres de Annalise se les omitió su castigo por este asesinato por ya haber sufrido demasiado, ¿no? Dato, Eh, este asunto de no culpar a los padres a los es padres. algo, es algo que se usa mucho en Alemania. O sea, Ujú. si en Alemania un papá o una mamá mata a un hijo o mata a una hija, los exoneran completamente porque ya perdieron un hijo, ¿no? Chale. Es una pendejada, pero pues así es. Pues sí, exactamente. Todos nos estás matando a una persona, sea tu hijo o no, no mames. Exacto. Entonces, en 1984, varios obispos declararon que Annalise se encontraba mentalmente enferma y no poseída, ¿eh? Los obispos ya lo declararon en el 84. Aunque su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje y se volvió una pseudosanta. O sea, a pesar de todo,
todo el desmadre se la convirtieron en una Sí, pseudo una, santa. una forma de redimir la culpa, ¿no? Sí, y se me hace una total estupidez, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, de una mentira sale otra mentira, entonces, Exactamente. y así Es que queda porque el ese caso. tipo de cosas no pasan en la actualidad, por ejemplo. Sí, güey, es cierto. Ajá. O sea, te das cuenta, primero lo llevan al médico. Ya si en el médico está muy cabrón, yo creo que ahí mismo va el sacerdote, porque ha habido muchas veces que va el sacerdote y te confiesa y te hace lo que te tengan que hacer en el mismo hospital, pero te están monitoreando para que precisamente no te vaya a cargar la Sí, chingada. sí. Pero antes sí como son, y de hecho, bueno, a lo mejor sí ha llegado a pasar, porque sí hay mucha gente extremista que sí es como que no, es que no vayas al médico, que Dios lo cura todo, o sea, sí, está bien que creas en lo que crees Ujú. y que tengas tu fe, pero también no mames, ve al médico, o sea, es bueno, te va a salvar la vida. Sí, exacto. Es como dice, pues, si hubieran puesto mucha atención y de partida lo hubieran sacado de ahí donde estaba unas 2, 3 semanas antes. Es Sí, que ponle, estás muy mala, te vamos a llevar al médico para que te medio recuperes y la no, madre. deja tú el hecho de que digan, ay, no, pues que no coma y que no beba agua para que los demonios se debiliten, no mames, o sea, estoy de El, a- acuerdo en el que a lo as- el mejor. asunto es que ella estaba de acuerdo. Ese es el problema, güey. Que ella estaba de Ese, acuerdo con eso todo. sí, eso fue un pedo que, es que te digo, cuando estás muy metido, si tú crees en algo mucho y alguien a quien tú sigues te dice, no hagas esto porque es malo, tú te Ujú. lo crees y tú Sí, sí, dices, sí. va, a lo mejor ella decía, bueno, yo soy creyente y yo no puedo saber más que un sacerdote, ¿no? Si el sacerdote que se dedica a esto, el exorcista, me dice que con esto me los van a quitar, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Exacto. Entonces, es como los cristianos estos que hay en internet que ves que, y dame todo tu dinero para que Dios te salve, y la chica, ellos van y te depositan todo su Sí, dinero sí, sí. porque creen que ellos tienen la respuesta a Ujú. todo. Lo mismo pasó con esta niña, o sea, si desde muy chiquitita, básicamente desde que nació, le están metiendo todas estas ideas y fue adoctrinada bajo este régimen y esta enseñanza, por así decirlo, pues obviamente todo lo que le dijeran proveniente de la iglesia, pues ella lo iba a creer y lo iba a seguir sin rechistar, o sea, porque Sí. la religión así es, no cuestiones, tú crees, ten fe, Todo se va a y los solucionar y... pues, va a solucionar exactamente. Entonces, pues por eso es que ella también estaba de acuerdo en de que no, pues sí, o tal vez, no sé, lo leyó en algún lado y sí, mejor sí, Es que sí pero no sé, yo está... le hubiera hecho una gelatinita de perdiz, ¿no? Frutita, no sé. No le lleves un pinche, no sé, cerdo cocinado o algo así, güey, algo muy elaborado, pero por lo menos que se mantenga alimentada, ¿no? O sea, Ujú. no le vas a dar como si no tuviera nada, porque a lo mejor también no quería comer porque se sentía mal, pero pues siempre ves que llevas alguna dietecita, ¿no? Alguna ensalada o Sí. algo, no sé, no Deja tú sé. eso, o que hubieran, no sé, llevado un suero, le hubieran, Pero sí, ya mínimamente, ¿cómo se le dice la palabra esta? ¿cuál? Cuando te Sí, sí, ponen el suero, el el catéter. catéter, ajá. Entonces yo creo que Sí, eso que le ya hubiera salvado un mínimamente, poquito. mínimamente con eso, ¿no? Sí, 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 yo creo que con eso se hubiera alivianado, la neta. Pero está cabrón, pues pobre de esta Así señorita es, Alice, pobrecita. que le tocó lo peor de lo peor. O sea, todo por tonterías y uno se queda pensando, qué pedo, ¿no? Sí, no, realmente pasó, sí, sí, realmente pasó. Sí, así que si se preguntaban cuál era el caso, cuál era la historia real de esta señorita Annalise Mitchell, Emily Rose, aquí está. Espero que lo analicen y no se dejen engañar por cosas. No, no crean todo lo que Hollywood les pone. Exacto. Así que, ¿cómo viste el capítulo, Tobex? No, turbio, Turbio. turbio, turbio. Sí, porque, o sea, más que nada, si te das cuenta, aquí no hubo un incidente como en otros podcasts que hemos hablado. Por ejemplo, el primero que hablamos de exorcismo, que pues jugaron la Ouija, que se fueron a Ujú. meter a no sé dónde, Exacto. que hicieron un ritual con no sé quién, o que el pacto con no sé cuándo. O Ujú. sea, aquí fue simplemente ella dijo un día, ¿sabes qué? Estoy poseída, la verga. O sea, se Ajá. me metió el diablo, quién sabe cómo, pero se me metió el diablo. Y yo escucho voces y escucho cosas y pues a lo mejor pobre, nada más era el problema que ya traía de la epilepsia y los problemas que Ujú. traía de su lado del cerebro y que, pues como te digo, todo eso enfoca en una psicosis y luego si lo mezclas con algo que tú crees muchísimo Claro. y que llega un momento en el que ya no razonas, o sea, me imagino que ya al final de sus días
ya no entendía la pobre que era real y que no. O sea, ya todo estaba mezclado y ya Sí, no sabía ya no sabía qué ni era si la realmente realidad. existía o no. Entonces, está muy cabrón. Cuando tengan este tipo de problemas, mejor si vayan al psicólogo. El ir al psicólogo no es porque estés loco, es porque En te va a cuanto, ayudar. cuanto escuchen gente, voces, vayan, corran, órale, vámonos, porque. Primero que nada, asegúrense que no sea la radio o la tele. Y Ajá. ya. O que no se les haya prendido la música en el celular, porque Exactamente. está Que cabrón. luego suele pasar. Pues bueno, gente, muchísimas gracias a todos por escuchar los expedientes. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, perdón. En Instagram como Los Expedientes y en YouTube como Los Expedientes también. Y en todas partes como Los Expedientes. Expedientes MX. MX. Así es. Pues nos estamos viendo el próximo podcast de aquí a 8 días, gente. Los queremos mucho. Descansen, tengan bonito. Aliméntense bien, coman y beban bien. Exacto, unas cervecitas ahí. Échense una chelita de vez en cuando, no está Que mal. relájense, no se estresen, Así es. diviértanse y que sueñen Y bonito. pasen la bonito. Bye.